Vamos a buscar, con la gracia del Señor, exponer ese capítulo 2 en una sola prédica. Aleluya. Entonces, abra por favor tu Biblia en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer la santa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la santa palabra, Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar al Señor. Cierre tus ojos. Querido Dios, te suplicamos que vengas a ministrar en nuestro corazón. Esta es tu palabra, estamos delante de ella.
Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que ministra nuestros corazones. Tú eres el Dios que habla con nosotros. Señor, por favor, te suplico. Te suplico que ministre y hable a nosotros para que podamos comprender tu palabra, para que tú puedas corregir nuestro actuar a cada día, a cada mañana, a cada romper del alba. Dios, por favor, te suplicamos, ministra nuestro corazón y nos enseñe. Que tú hables, Señor, y que yo me calle. Que apenas se oiga la voz del Espíritu Santo, tú crezca y que yo mengue. En nombre de Jesús. Aleluya y amén. Amén. Amados, yo quiero dividir ese capítulo en 4 partes. Y Pedro acá nos habla de cosas muy puntuales y nos habla de forma muy fuerte. Pedro no elige palabras lindas y hermosas para describir a lo que es la identidad de los falsos profetas, sino que nos ministra y nos habla abiertamente, así como Cristo también nos ha hablado en Mateos capítulo 7, del versículo 15 hasta el 23, cuando dice, guardaos de los falsos maestros y profetas, porque viene a vosotros como vestido de ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Así que como Cristo también no ahorró palabras, no dejó de hablar abiertamente, Pedro, como su fiel discípulo, acá nos dice de forma muy clara la identidad y la descripción de estos falsos profetas. Esta epístola de Pedro, ese capítulo 2 especialmente, está muy conectado con la epístola de Judas. Si usted se recuerda, cuando nosotros expusimos la epístola de Judas, Judas habla de las mismas características de una persona que está bajo a la influencia del engaño y de Satanás, es decir, los falsos maestros y los falsos profetas, no apenas una persona, sino que todos los que están influenciados por el espíritu del engaño. Entonces nosotros vemos, y entre los estudiosos no hay cómo saber quién ha copiado de quién, si Judas ha copiado de Pedro o si Pedro ha copiado de algunas exposiciones de Judas, pero según los que han estudiado profundamente la historia de los tiempos antiguos, es más probable que la epístola de San Judas fue copiada de Judas, ¿no? Fue copiada de Pedro, ¿no? Entonces nosotros llevamos esa información, pero no tenemos la plena seguridad del orden que fue escrito. Vemos las mismas descripciones de los falsos profetas y casi las mismas palabras siendo usadas, pero no podemos decir quién ha copiado de quién o si Dios ha revelado a los dos las mismas cosas, ¿no? Pero no queremos detenernos en lo que es prolegómeno, sino que queremos meternos un poquito más a lo que es bastante evidente en esta epístola y en este capítulo en específico. 4 puntos quiero exponer de forma como Pedro está mostrándonos estas evidencias. Primero, el origen de los falsos profetas y maestros. ¿Dónde nacen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo surgen? Desde su nacimiento hasta su muerte. Segundo, es su tiempo de vida, es decir, cómo actúan en la descripción de la locura, de la necedad de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Cómo surgen? Primero, nacimiento de ellos. Segundo, cómo viven su tiempo de vida, cómo actúan estos falsos profetas. Y tercero, su destino, su muerte, su fin, cómo termina ellos. Entonces, nacimiento, vida y muerte de los falsos profetas, y Pedro nos trae eso de forma muy clarita. Para concluir, al final de todo, yo quiero exponer cómo Dios libra a los justos de todas esas nefandas conductas de los malvados. Amén. Vamos a empezar entonces por lo que es el nacimiento del falso profeta. ¿Cómo nace un falso profeta? ¿Cómo surge el falso profeta? ¿De dónde aparecen ellos? Acá Pedro empieza a describir los falsos profetas y maestros y contrapone a la conducta de ellos con lo que él habló al final de la primera epístola, de la
el primer capítulo acá de la segunda epístola, versículos 19 al 21. ¿Se acuerda que nosotros predicamos exponiendo lo que es un verdadero profeta? Nosotros estuvimos leyendo versículos 19 al 21 cuando Pedro dice qué son los verdaderos profetas. Y ahora, en capítulo 2, él va a exponer quiénes son los falsos profetas. Y va a explicarnos y demostrarnos que la característica, la identidad de estos falsos profetas. Y empezamos con el versículo 1, cuando él dice así, como hubo también falsos profetas. ¿A qué se refiere Pedro? Pedro está haciendo que la comunidad, que es la iglesia, recuerde de los tiempos antiguos. Recuerde de los falsos profetas. ¿Quiénes tiene en mente Pedro? Tiene a Coré. ¿Se recuerda que Coré se levantó en contra de Moisés? Allá en Números 16. Coré se levantó en contra de Moisés y levantó el corazón del pueblo para marchar en contra de todo lo que son las decisiones de Moisés. En corazón de Coré es como decir, si usted habla diciendo que está hablando en nombre de Dios, yo también puedo decir que hablo en nombre de Dios. Nosotros no tenemos la convicción de que usted está hablando con Dios y que tú estás trayendo palabra de Dios para nosotros. Por ahí usted va al monte, sube al monte, desciende, inventa un montón de cosas y trae a nosotros diciendo que Dios te mandó a hacer esto y usted está llevando a la gente. Yo también puedo hacer esa clase de cosas. Entonces puso en duda el corazón del pueblo en contra del profeta verdadero de Dios, el hombre que Dios hablaba cara a cara y le entregaba un mensaje de su voluntad, y ese hombre traía el mensaje al pueblo. Esta es la función del pastor de la iglesia, que Apocalipsis llama de el ángel de la iglesia. Entonces, esta es la función del hombre que es un verdadero profeta, un verdadero pastor, un verdadero maestro, que Dios lo encargó para este trabajo. Dios habla a su corazón y él tiene el encargo, la carga, la responsabilidad, el peso sobre sus hombros de llevar ese mensaje a la iglesia y conducirlos en su camino, en su verdad, llevar el rebaño del Señor a su redil. Pero los falsos son aquellos que tienen envidia de ese trabajo o que tienen ganas de ocupar ese lugar y empieza a levantar falsos, digamos así, conceptos para confundir la gente. Eso fue lo que pasó con Coré. Y Coré empezó a levantar a la gente en contra de Moisés. Acá Pedro también tenía en cuenta, en memoria, también el profeta Balaán, que él menciona un poco más adelante. Porque Pedro y Judas son muy similares. Judas tiene en mente Coré, Balaán y Caín. Pedro acá nos trae Balaán, Caín y nos trae las destrucciones de Sodoma y Gomorra, nos trae las destrucciones de los ángeles caídos, nos trae la destrucción del mundo antiguo de Noé. Entonces, toda esa gente que está contraria a la voluntad de Dios, levantando falsos testimonios o testigos en contra de los verdaderos profetas de Dios, Pedro acá empieza a traer su identidad, empieza a mostrar desde su nacimiento que ellos son falsos profetas. Y usted vaya averiguando y vaya mirando al texto y vaya acompañándome en todos los textos para que usted pueda también aprender a identificar, a hacer un diagnóstico de un falso profeta. Obviamente que nosotros ya expusimos eso, un poco de esto en la prédica anterior, cuando Jesús mismo nos da la receta de cómo identificar un falso profeta, un falso maestro. Esto está en Mateos capítulo 7, versículos 15 al 23. Son por los frutos que lo conoceremos. Ahora Pedro empieza a decir, ¿qué clase de resultados que traen ellos? ¿Qué clase de forma de vida? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida de un falso profeta? ¿Qué es lo que está por detrás de las cosas que hacen? Porque parece que hablan buenas cosas, hermosas cosas. Nosotros vamos a ver de a una, cada una de ellas. Entonces, primer punto que tenemos que tener en cuenta es el del nacimiento de estos falsos profetas. Nacen desde el seno de la iglesia. Un falso profeta
no es una persona que vino de afuera y desde afuera secuestra a los de adentro. No. No es aquellos que salen hablando mal del pastor, pero nunca fueron convertidos. No. Son aquellos que vienen para dentro de la iglesia y desde adentro de la iglesia son tan parecidos con nosotros, como Coré, como Balaán, que cuando se meten entre nosotros, comen con nosotros, tienen la comunión con nosotros, como dice acá un poquito más adelante. El versículo, ahora no encuentro acá, pero dice así, que aún comiendo en vuestras mesas, comiendo con nosotros, se recrea en sus deleites, se recrea en sus codicias. Esas personas están entre nosotros, nacen del seno de la iglesia, y yo te quiero mostrar eso en la Biblia. Yo quiero mostrarte cómo los falsos profetas, falsos maestros, nacen dentro de la iglesia sin que nosotros quizás no demos cuenta. Escuche bien cómo Pedro hace una comparación. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá también entre ustedes falsos maestros. Pedro se refiere a la palabra profeta para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, para la iglesia, él se refiere a falsos maestros. Escuche bien. Siga conmigo, por favor. Capítulo 24, capítulo de Mateos, capítulo 24, versículo 11. Lo que dijo Jesús. Estaba Pedro empapado en las palabras de Jesús. Dijo Jesús así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira el versículo 24, como dijo Jesucristo. Versículo 24, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaría, si fuera posible, aún los escogidos. ¿A ti te parece que ese falso profeta que Cristo está diciendo, se levantarán? No está diciendo que se levantarán de afuera. Obviamente cuando se dice se levantarán, esta palabra está poniendo de medio de su pueblo. De adentro, de entre su pueblo mismo, se levantarán. No es gente que está afuera, es gente que está adentro. Y si posible fuere, engañaría hasta los escogidos. Es decir, como los escogidos tienen la seguranza eterna de la salvación, ¿no? Tiene eso guardado en su corazón. No es posible que Satanás y los falsos profetas les engañen, porque ellos conocen a su pastor y su pastor les conoce, y su pastor les llama por su nombre y ellos reconocen su voz y les sigue, como dice en Juan capítulo 10. Entonces, estos falsos profetas nacen desde el seno de la iglesia. Y hubo estos hombres en muchos lugares en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. Hubo de estos hombres en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Yo quiero mostrarte un poquito de ese ejemplo. Primero, vamos a mirar 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, cómo las falsas enseñanzas se intensificarán antes de la segunda venida de Cristo. Mira 2 Tesalonicenses. Dice así, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Acá va hablando del anticristo, pero yo quiero hablar únicamente de lo que es la apostasía. Está diciendo, no se engañen porque antes de que venga el Señor Jesucristo, vendrá la gran apostasía. Cuando Pedro nos habla de los falsos profetas y maestros, nos está hablando de la gran apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía, pastor? ¿Qué significa apostasía? ¿Qué es apostatar? ¿Apostatar es ser salvo y perder la salvación? No.
La Biblia nos dice que apostasía es la fe aparente. La fe aparente, nosotros podemos ver esa fe aparente en Judas. Capítulo 17 de Juan, versículo 12, el mismo Jesucristo habla que este era hijo de perdición. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo les guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Estaba Judas entre nosotros, entre los apóstoles? Estaba. Era como uno de los elegidos, parecía como uno de los elegidos. Sí, parecía. Pero Jesucristo mismo dijo que él era el hijo de la perdición. Este tiene todas las características aparentes de que creyó, de que es creyente, de que está con nosotros, pero de adentro no lleva frutos. Su corazón no ha realmente confesado y creído en Cristo con toda su alma. Otro ejemplo del Nuevo Testamento que vemos de una persona que tiene fe aparente, que estuvo entre la iglesia de Dios, pero no era de Dios, es el mago Simón. Simón el mago, en Hechos 8:13, mira cómo dice así: también creyó Simón mismo, ese mago, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mira, ese hombre, dice acá la Biblia, que él creyó y fue bautizado. Escuche bien esto. Creyó y fue bautizado. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Tenía una fe aparente. Tenía una fe aparente ese hombre. Estaba bautizado y había creído. Estaba en el seno de la iglesia. Pero después se demostró que no era un verdadero creyente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la cizaña, que es igualita en la apariencia a los cristianos, a los creyentes. Es decir, es igualita en la apariencia al trigo. Es una parábola, obviamente, de Cristo, que dice que aquel que no es verdadero creyente es muy similar, muy parecido con el verdadero creyente. Pero la diferencia entre los dos es que uno lleva fruto, el otro no lleva. La diferencia entre el falso profeta, porque hermanos, no piense que usted no puede ser engañado por un falso profeta. No piense que usted tiene suficiente capacidad de no ser engañado. El único que te guarda de los falsos profetas es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios que te guarda. Porque nosotros pensamos que los falsos profetas hablan de sus mismos corazones, pero no es solamente y únicamente sus corazones, sino que el mismo espíritu del diablo está actuando a través de ellos, y el diablo es más inteligente que yo y que tú. Y el diablo tiene astucia para poder engañarnos y seducirnos. Y ya vamos a ver de cómo es la vida de estos falsos profetas. Entonces, no todos, como dice la palabra de Dios, no todos que están entre nosotros son de nosotros. ¿Se recuerda de Juan, capítulo 2, versículos 18 a 19? Cuando dice: hijitos, es ya la última hora, ¿no? Porque ya es llegado el momento de venir los anticristos, y muchos anticristos están entre nosotros, porque no todos de nosotros son de nosotros, salieron de nosotros. Vamos a leer el texto. Dice así: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y Pablo en Romanos 9, versículo 6, dice así:
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todos los que están en la iglesia son cristianos. No es porque dijo que creyó, no es porque fue bautizado, que son verdaderamente cristianos. No todos son cristianos. No es porque uno ocupa el puesto de pastor, un puesto de profeta, de maestro, que es un verdadero maestro. No. Y acá Pedro ahora sigue para el segundo paso, que nosotros vamos a mirar algunos versículos, del 1 al 3 y después vamos al 11 y 19, vamos mirando todos los versículos que nos da la identificación de sus maneras de vida, las características de estos falsos profetas o de los herejes, que es lo mismo. Mira conmigo el versículo 1, que cuando dice, se introducirán encubiertamente. Ahí está la primera característica. ¿Cómo nacen? Nacen del seno de la iglesia. Ellos salen de nosotros. Parece con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Cómo viven? Encubiertamente se introducen. Es decir, el pastor no sabe. Cuando se entera, ya el hermano está contagiado, el otro está contagiado. Peor que coronavirus, hermano. ¿Ah? Se contagia con una velocidad impresionante. Y ya el corazón de uno está en otra, el otro ya está en otra, está totalmente perturbado, sin conocimiento, confundido, pensando ser de Dios aquellas cosas que no son, encubiertamente. ¿Haciendo qué? Implantando, introduciendo herejías destructoras. ¿Qué son herejías? ¿Qué son herejías? Herejías por lo general es una mezcla de verdad con mentira. La verdad y el error mezclado. No es solo mentira, no es solo engaño, son los dos juntos. Puede que sea 99% de verdad y 1% de engaño. Es una herejía, es una mentira. La verdad siempre es la verdad entera. La verdad no hay mezcla con la mentira. Cualquier verdad mezclada con engaño y con mentira no es la verdad de Dios. No es verdad. Escuche conmigo y acompañe, por favor. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Mira lo que dice ese texto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán obtenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ahí viene. En los postreros días apostatarán de la fe. Escuche bien. No piense que la apostasía es perder la salvación. La apostasía es de gente que aparentemente creyó, que está dentro de la iglesia, pero nunca fue salvado. Nunca ha nacido de nuevo. Un salvo jamás apostatará de la fe. Olvídate eso. En toda la escritura, siempre la Biblia nos garantiza que la salvación no se pierde. Usted que es salvo, verdaderamente nacido de nuevo, es un hijo de Dios. El que es hijo jamás dejará de ser hijo. El hijo será tratado por Dios, será corregido por Dios, será castigado por Dios, pero jamás dejará de ser hijo. Hay muchos ejemplos en la Escritura, el hijo pródigo, hay muchos y muchos ejemplos en la palabra de Dios, que el hijo no dejará de ser hijo. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, ¿quién es el que rechaza la disciplina del Señor? El que rechaza la disciplina del Señor, que Dios como hijo trata a todos de igual forma. Este no es más hijo, sino que es bastardo, no es hijo, nunca fue.
Así que el Hijo, Dios cuida, Dios trata. Ahora si usted mira Romanos 1, dice que Dios entregó a sus pasiones vergonzosas, a sus pecados, a sus deleites. Dios los ha entregado en Romanos 1. Esos no son hijos de Dios. Ser hijo de Dios es ser alcanzado por adopción a través de la sangre de Cristo Jesús. Juan 1:12. Vino para los que era suyo y los suyos no lo recibieron. Y todo aquel que lo recibió fue dado el poder, la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es un derecho alcanzado, no es por naturaleza, no es por nacimiento. Toda criatura, toda creación es hijo de Dios. No. Los hijos de Dios son los que tienen al Hijo unigénito como su Señor. Como el que manda, que comanda, que gobierna su vida. Este que tiene a Cristo, que vive en él y Cristo vive en él y él en Cristo. Este es el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo del agua del Espíritu, como dice Juan capítulo 3, cuando Cristo se encuentra con Nicodemo y dice, necesario es nacer de nuevo. Y Cristo garantiza la salvación de aquel que ha nacido de nuevo, verdaderamente es hijo de Dios. Así que el creyente que ha nacido de nuevo, no te preocupes con esta palabra, no es para ti, para ponerte duda que sos o no nacido de nuevo. Ojo, escuche bien la palabra para que tú puedas aprender, creyente, a identificar un falso profeta. Esta palabra es para ti, para identificar un falso profeta. Si sos un creyente verdadero, nacido de nuevo. Ahora, si no sos, busca identificar si alguna de esas características tienen que ver contigo. Segundo de las características del segundo punto, ¿cómo viven estos hombres? Versículo 3 dice así, y aún negarán al Señor que los rescató. Estamos todavía en versículo 1, perdón. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es esto? ¿Cómo negarán al Señor que los rescató? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de gente que está afuera de la iglesia o que está adentro? ¿Cómo que ellos pueden negar al Señor que los rescató? Porque ellos tienen conocimiento de que Dios rescata a sus hijos. Entonces viene a la iglesia como conveniencia, porque tiene amigos, porque la iglesia es un lugar bueno, es buenas cosas se escucha. Es un lugar que tiene hermanos, verdaderos amigos, amigos de verdad, que te extienden la mano en momento de necesidad, en cualquier momento, que ríen contigo en momentos de alegría y lloran contigo en momentos de dolor. Esa es la iglesia de Jesucristo, fiel y verdadera. Entonces les gusta estar presente, pero la verdad, nunca nacieron de nuevo. Conocen a este Salvador, pero nunca tuvieron un compromiso con Él, nunca abrazaron su cruz. Nunca abrazaron a Cristo verdaderamente, nunca comieron su carne y tomaron su sangre, nunca estuvieron adentro de Cristo y Cristo adentro de ellos. No hubo un nuevo nacimiento. Por eso dice, estuvieron acá con nosotros, pero no eran de nosotros. Son aquellos que probaron, escucharon la palabra, fueron bautizados, probaron los dones celestiales, fueron quizás sanados de heridas, de enfermedades, quizás fue echado demonios de ellos, fueron liberados de muchas cosas, probaron los poderes de Dios, pero apenas la bendición buscaba y no el Dios de la bendición, el dueño de la bendición. Seguimos. Negaban a este que los rescató. ¿De qué forma se puede negar? Hay dos maneras de negar a Cristo. Primera, por su fe o por su teología. La manera como usted cree puede negar a Cristo. Y segundo, por su estilo de vida. Usted nega con tu corazón y nega con tus hechos, con tu forma de vivir. A veces uno dice, yo soy creyente, pero tus hechos no confirman tu fe, no confirman lo que usted dice. Está negando a Cristo. Estos niegan a Cristo.
Miremos un poquitito más de la identidad de ellos. Versículos 20 al 22 combina justamente, escuche bien, con ese versículo 1. Vamos a mirar el versículo 20 al 22. Dice así: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las mismas contaminaciones del mundo por el conocimiento del Salvador Jesucristo, mira, por el conocimiento del Salvador Jesucristo, ellos escaparon del mundo, estaban dentro de la iglesia, estando adentro del seno de la iglesia, está hablando de que esas personas están como nosotras, muy parecidas. Enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si regresa atrás, si vuelve atrás, se recuerda de Hebreos que dice, si el justo retrocediere, mi alma no tiene placer en él. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro creo que está empapado lo que dijo Jesucristo en Mateo 18, el trato de la iglesia con la iglesia, es decir, de los miembros con sus propios miembros. El trato interno de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, ay de aquel que hace tropezar uno de estos pequeñitos. Ay de aquel, mejor le fuera si fuera colgado una noz de molino, como una piedra grandota, pesadísima, que era la piedra de molino, y colgado en su cuello y echado al fondo del mar. Los judíos tenían un terrible miedo del ahogamiento, porque una antigua ejecución fenicia era colgar una persona al alto mar con una hoz de molino, que es una piedra grande y pesada, y colgarla al cuello y echarla al hondo del mar. Era una ejecución terriblemente sufrida, porque mientras más uno intentaba soltar, menos aire tenía, más esfuerzo hacía y menos oxígeno le venía, y mientras más intentaba, más al hondo iba. Entonces tenía un terrible temor y miedo los judíos de esa ejecución antigua. Cuando Cristo dice, sería mejor elegir esa peor ejecución que ustedes temblan para ser muerto así, de esa forma, que hacer tropezar uno de los pequeñitos de mi iglesia. Acá Pedro está empapado de eso, está diciendo, ustedes sería mejor nunca haber conocido la verdad, que después de haber conocido, meterse en herejías, volver atrás, hacer tropezar a los pequeñitos de Dios. Y encima, ustedes mismos regresan hacia atrás para la condenación. Entonces dice el versículo 22, cerrando el proverbio, cuando dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Es decir, tanto el perro cuanto la puerca eran animales inmundos en el Antiguo Testamento. Y ellos tenían esos animales como un símbolo para figurar con algunas cosas inmundas que tenían ellos. Entonces acá Pedro, como un buen judío, está diciendo que es como un animal inmundo regresar a su inmundicia, volver a su propia inmundicia. Peor que el inmundo sería, porque es como comer el vómito. Además de ser inmundo, comer el vómito de su propia inmundicia. Son figuras fuertes, son cosas totalmente, bastante pesadas para imaginar y para que nosotros podamos figurar bien qué es una persona cuando rechaza el Evangelio y cuando rechaza lo que recibió de Cristo. Esa es la figura que Pedro trata para ilustrar en nuestra mente la gravedad de volver atrás con la fe, de ser un falso creyente, de estar disfrazado en la iglesia, de parecer que es un creyente, pero no eres. Es impresionante. No sé si usted conoce el texto del capítulo 2 de Gálatas, que dice así, versículo 4, y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Acá Pablo ya está advirtiendo que estos falsos profetas entran encubiertamente a las escondidas como si fueran creyentes. Parecen creyentes. Y hermanos, les digo sinceramente, son muy parecidos con nosotros. Usted no puede identificar de forma fácil, a menos que el Espíritu Santo de Dios te dé discernimiento de espíritu, a menos que el Espíritu Santo de Dios te ayude, a menos que usted observe de cerca sus hechos, es decir, cómo trata con los frutos del Espíritu de Gálatas 5 y 6, ¿no? 5, capítulo 5, 18 a 22. Si usted mira los frutos del Espíritu y observa de cerca a esas personas, ya te va a enterar que no producen frutos del Espíritu. Pero muchas de esas personas nosotros no tenemos contacto. A veces vemos por la tele, a veces vemos en un evento nomás y se desaparece. Usted no tiene para acompañar su vida particular. Es difícil que usted identifique esa persona con sus frutos, porque usted ve sus obras, pero no ve sus frutos. Las obras son aquellas cosas aparentes. Hizo un milagro, eso no es suficiente para identificar un verdadero hombre de Dios. Ya Pedro nos dijo eso, ya nos enseñó eso, nosotros vimos en la prédica de la exposición anterior. Ya Jesús nos habló acerca de esto en Mateo 7, 15 al 23. Y ahora Pedro viene de vuelta y nos está enseñando cosas más puntuales, identidades más probables que usted pueda ver mientras esas personas están hablando, mientras están actuando, sin que usted averigüe su vida particular. Es posible identificando estos aspectos, estas características en estas personas. Y Pedro viene y sigue y dice más: el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 2. Estas personas blasfeman de la verdad, del camino de la verdad. ¿Qué es eso? Fuerte, ¿no? Blasfemar, ¿qué es? Es difamar, maldecir, calumniar. Eso es blasfemar. Blasfemar del camino de la verdad es lo que más nosotros vemos el día de hoy. Hay gente que burla de lo que es el camino de la verdad. Hace parecer que nosotros somos los que estamos equivocados. Hace parecer que los que están con la verdad son los que son mentirosos. Y los mentirosos son los que están con la verdad. Si usted dice que es cierto el día de hoy, el mundo te condena, porque no hay cierto o errado. Todo es relativo. El cierto para ti puede ser el errado para el otro. Entonces, así que no existe cierto y errado. Esto es un problema gravísimo en donde se confunde la gente justamente con la blasfemia del camino de la verdad. En eso consiste la blasfemia contra el camino de la verdad. Y esas clases de falsos profetas introducen esas cosas. Vamos a seguir un poquito más adelante para que podamos terminar. Versículo 3 nos dice: por avaricia harán mercadería de vosotros. ¡Wow! ¿Qué es hacer mercadería de vosotros? Es sacar provecho, sacar lo financiero de ustedes. Es sacar provecho de ustedes. Es hacer con que usted sea un producto. ¿En qué sentido, pastor? Yo tengo una iglesia de 1000 miembros. Así que entre los políticos yo tengo 1000 votos, yo puedo vender mis votos. Yo puedo negociar mis votos. Yo de un pastor paso a ser una persona importante porque como soy influyente en esta ciudad, que tengo 2000 miembros, 1000 y pico de miembros, 800 miembros, no sé cuántos miembros tengo en la iglesia. Y para mí lo que más importa es el número, porque cada vez que tengo más gente, más agrandado me quedo y más importante me quedo delante de los políticos. Así que cualquier político tiene deber conmigo porque yo tengo votos en mis manos. Y de ti hace mercadería. Y de miembro de un alma que necesita de una comida verdadera, de un pasto verdejante para comer, para alimentarse, no te da nada, porque tú eres apenas una mercadería.
yo he visto muchos haciendo esta clase de cosas. Y no voy lejos, porque ustedes también es suficiente mirar algunas cosas y van a darse cuenta, por una miradita, por YouTube, por internet, van a darse cuenta de varios que están haciendo justo esa clase de cosas de forma muy escancarada, muy clara. No se dan el trabajo de esconderse detrás de alguna otra cosa como excusa. Directamente llegan a ti y dicen las cosas que quieren. Impresionante. Y la gente va como bueyes. Cuidado, Iglesia de Jesucristo. No sigan los falsos profetas. Cuidado. Seguimos un poquitito más adelante. Mira un otro argumento de hacer mercadería de vosotros. Mira, para los griegos, acá tengo apuntado algo que quería decir, pero no puedo olvidar eso. Para los griegos, las lindas palabras, las palabras sublimes, las palabras excelsas de sabiduría, eran una oratoria muy respetada. Ellos valoraban mucho esto, los griegos. Pablo no se gastaba con esto. Pablo decía en su carta de 1 Corintios, que él no iba a ellos con palabras de sabiduría humana, como estaban los falsos profetas en la iglesia de Corintios, con varias palabreras lindas, hermosas, hablando lo que la gente le gusta escuchar. Y la gente, que eran los griegos, les encantaba esas lindas oratorias, una linda retórica, les gustaba muchísimo. Y criticaban a Pablo, decía Pablo, tu predicación es muy débil. Tú eres presente físico, tú eres débil. Y tu predicación, tu discurso es menospreciable frente a los griegos que traen para nosotros, esos profetas que traen para nosotros, esos maestros que traen para nosotros palabras de sabiduría, unas palabras hermosas. Yo quiero confirmar esto contigo en el texto 1 Corintios 2, después 2 Corintios 10:10. 1 Corintios 2:1 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pero mira lo que dijeron de él. Mira lo que los corintios hablaron de Pablo. Dijeron esto, 2 Corintios 10:10. 2 Corintios 10:10. Dice así, mira, dijeron, porque a la verdad dicen las cartas con duras y fuertes. Dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mira, Pablo dice, yo no voy con ustedes con sabiduría humana, con lindas palabras, lindos discursos, como ustedes están acostumbrados con los falsos profetas que llegan, los griegos entre ustedes y están haciendo esa clase de cosas. No, yo llego con la palabra del Evangelio, con el Cristo crucificado, con esta palabra llego. Y ahí ellos critican a Pablo y dicen, tú eres débil de presencia y tu palabra, tu discurso, menospreciable. Imagina cuando la iglesia dice, pastor, tu prédica es cero. Tu discurso muy malo. Imagina que la iglesia decir eso a un pastor. Tu presencia de cuerpo es débil porque vino enfermo, Pablo. Entonces Pablo estaba enfermo y para ellos, como un profeta de Dios que levanta a los muertos, que hace sanación a los enfermos, llega enfermo acá. ¿Me explico? No es tu profeta un hombre de Dios, ¿cómo está enfermo? Ojo, iglesia, que hay mucha gente que piensa que los hombres de Dios, los pastores, no pueden enfermarse. Esto es un ejemplo bíblico del mismo apóstol Pablo llegando enfermo a la iglesia de Corinto, y eso le fue de mal testimonio porque esta iglesia estaba llena de falsos profetas.
que llevaba palabras de sabiduría y un montón de inteligencia humana para seducir a ellos, a los de la iglesia. Vamos a seguir. Sexto punto de las características. Llegan con palabras fingidas. El engaño es la mayor arma de Satanás, hermanos, y la mayor arma de sus siervos. No piense que los falsos profetas llegan con palabras feas. No, son palabras fingidas, son palabras falsas. Versículo 10. No temen decir mal de las autoridades superiores. Para ellos no hay autoridad superior a ellos. Ellos son los más grandes, son los más agrandados, son los hombres que están directamente en contacto con Dios. Son totalmente incorrigibles. Versículo 15. Versículo 15, 2 Pedro, capítulo 2. Han dejado el camino recto. Y en versículo 16 dice, una muda bestia de carga, como a Balaán ha hablado. Dios ha usado una muda bestia de carga para hablar con el profeta Balaán, porque ya no escuchaba más ningún consejo. El hombre está tan incorrigible, esos falsos profetas son tan incorrigibles que Dios ha usado una muda bestia de carga para hablar con Balaán. Porque no escucha consejo, no escucha más a Dios mismo. Y una muda bestia de carga habló con voz de hombre. Si usted llega a un falso profeta y lo quiere corregir, un hombre caído, un falso profeta, y quiere decir, usted está mal, hermano, salí de este camino, el camino es este. No te escucha. No hay manera de sacarlo de ahí. Dios tiene que usar una muda bestia de carga. Dios tiene que usar otros instrumentos para ver si se escucha. Y aún así seguirán en su perdición. Aún así seguirán en su condenación. Qué cosa terrible. Qué cosa terrible que fue el profeta Balaán. Que aún una muda bestia de carga hablando a él, no se corrigió. Versículo 18 y 19, y ya terminamos esa parte y vamos para la última. Seducen con concupiscencia y les prometen libertad, siendo ellos esclavos de corrupción. Hablan cosas agradables. Prometer libertad, seducir con concupiscencia, es hablar lo que a ti te gusta escuchar. Ay, como me encantó hoy la palabra, el pastor me hizo salir, fue así, parece que estaba fluctuando, ¿no? Sentí un arrepío y todo. No digo que no sentís eso en una predicación de verdad. Yo digo que no siempre va a salir de la iglesia de esa forma. A veces va a salir con un bajón, con la cabeza bajoneada, pensando en tu pecado, porque la palabra te escudriñó y dijo, está haciendo esto mal, tenés que cambiar. El Espíritu Santo nos limpia, nos ayuda, nos lava. Claro que salimos también felices y contentos, pero Pablo dice que hay una tristeza, un dolor, una tristeza según Dios. ¿Qué es la tristeza según Dios? Cuando Dios nos corrige, no quedamos felices, quedamos tristes. Cuando Dios nos castiga, esa es la tristeza que Pablo identifica según Dios. Nos salimos, ay, qué lindo, qué castigo maravilloso. No, nos duele. ¿No? Cuando yo castigo a mis hijos, no están ahí de rodillas quizás, de castigo, diciendo, wow, qué bueno estar acá de rodillas castigado. ¿No? De rodillitas sobre el poroto. Yo no las pongo sobre el poroto. Pero hay los que ponen. Bueno, cuando está de castigo. No están diciendo, cómo me gozo, está castigado. No, hermano, duele. Es difícil. Ay, qué dolor. Ay, Señor me castigó y bueno, le duele. Pero es una tristeza según Dios. Me duele para crecimiento. Después viene gozo. Después viene aprendizaje. Y ahí estamos agradecidos a Dios porque Él nos corrigió, no nos dejó meter la pata. Amén. Y ellos hablan únicamente cosas agradables. ¿Ya vieron algunos hombres que se dicen pastores, que ni siquiera los quiero nombrar pastores porque no son?
que apenas hablan las cosas que te agrada. La gente encanta, a ellos les encanta. Nunca usted va a escuchar una disciplina, una corrección saliendo de la boca de esos hombres. Están siempre ellos hablando de promesas y promesas de Dios. Siempre las promesas, siempre las promesas. Están siempre tirando bendiciones a la gente, siempre tirando bendiciones. Claro que todos quieren escuchar esto, pero no es solamente de esto que necesitamos. Necesitamos de la corrección de Dios, necesitamos que nos apunte, que nos señale el camino, que nos diga, oh, para, tengo que pinchar tu goma porque estás yendo al camino contrario. Te pincho la goma frente al cartel para que veas que la dirección es al revés, volvete atrás. Gracias a Dios porque nos pinchó la goma allí. ¿No es así? Necesitamos a veces de una corrección, de una ayuda, de un consejo, amigo. De una corrección aunque nos duela, la disciplina de Jehová. Pero después vamos a disfrutar tan gozosos, felices por todo lo que pasamos. Porque estamos en el camino correcto. Pero para estos hombres, solo hay que decir bendiciones a la gente. Solo hay que bendecir, que bendecir. Y hermanos, sinceramente yo veo que la disciplina y la corrección de Dios es la mejor manera de bendecir a su pueblo. La mejor manera de bendecir a un hijo es cuando usted lo corrige. La peor manera de bendecir a su hijo es dejarlo hacer lo que le da la gana. Usted piensa al primer momento que le está bendiciendo, ay, pobrecito, lo voy a dejar hacer. Pero le está causando muchos males. Le va a causar bastante perjuicio a largo plazo. Cuidado, iglesia. Al final viene la muerte de los falsos profetas, el destino final. Pedro describe la condenación de ellos. Y yo voy a hablar en 5 puntitos rápidos. Primero está en versículo 3, parte B, cuando dice, sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aunque parezca, hermanos, que esta gente vive en su opulencia o en su abundancia, y aunque haga parecer que los que actúan en la verdad son los malos, la perdición de ellos no se duerme, la condenación de ellos no se tarda. Dios hará con que ellos rindan cuenta de cada cosa y cada palabra que han hablado, de cada cosa que han hecho. Dios les pedirá rendición de cuentas, les cobrará esto. No piense que ellos no van a rendir cuenta de eso. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Es lo que más vemos el día de hoy. Ay de ellos. Versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles caídos. Versículo 5, no perdonó al mundo antiguo. Versículo 6, no perdonó a Sodoma y Gomorra. No perdonará, eso quiere decir Pedro. Así como Dios no perdonó, no perdonará a esos falsos maestros. Esa es la condenación de ellos, ese es el fin de ellos, ese es el destino de ellos, esa es la muerte de ellos. Nace dentro de la iglesia, viven con engaño, con seducción, buscando provecho para sí mismos y mueren en su condenación. Dios no dejará eso pasar sin que Él cobre cada centavo de que ellos deben. Versículo 12 y 13. Habla que esa clase de gente son nacidos para presa y destrucción. Mira el versículo 12, parte B. Y versículo 13, parte A. Nacidos para presa y destrucción. ¡Qué tremendo! Esto concuerda con Romanos 9, vaso de honra y vaso de deshonra. Son nacidos para destrucción, nacidos para presa. Perecerán en su propia perdición. Versículo 13, parte B. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Están repartiendo con nosotros de la comunión, hermanos. Pero aún en la comunión de la iglesia
están disfrutando de sus pecados. Escuche, como son sorrateiros, como son camuflados, como son disimulados. No se puede identificar casi. Versículo 17, parte B. Para los cuales, esa es la condenación, el fin de ellos, el destino, la más densa oscuridad está reservada. Versículo 20 al 22. Acá Pedro nos habla, ya leímos ese texto, pero Pedro acá nos muestra de forma más clara la cizaña al medio del trigo. ¿De qué forma? Es que es igualita al trigo, ¿no? Con la única diferencia que no lleva fruto. Y eso es la blasfemia y la apostasía, que Pedro ya ha mencionado. La blasfemia contra la verdad, el camino de verdad, y la apostasía en contra de todo lo que es la fe. Es decir, se revela, va a ser revelando quiénes son de verdad. Están falseados en medio nuestro. En algún momento se levantarán, como dijo Jesucristo. Se levantarán y se mostrarán quiénes verdaderamente son. Mira conmigo Hebreos 6, versículos 4 al 6. Mira lo que dice. De forma muy clara dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que uno que haya estado en la iglesia, que haya experimentado de todo, que haya probado de los dones celestiales, que haya estado entre nosotros, cuando éste se revela en apostasía, es imposible que se arrepienta de vuelta. Aunque su arrepentimiento haya sido como lo de Judas y como lo de Esaú, que con lágrimas buscó arrepentimiento y no lo encontró más. Porque su tiempo ya pasó. El que está en la iglesia fingiéndose de creyente, ojo, no deje con que pase su tiempo. Si quiere arrepentir de verdad, arrepiéntate. No juegue con las cosas de Dios. Ojalá no sea un falso creyente, para que tú puedas arrepentirte de verdad. En nombre de Jesucristo. Como dice el texto de Pedro, versículos 20, diciendo, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Parece que son creyentes esas personas. Parece que se arrepintieron. Parece que hace parte del cuerpo de Cristo. Pero regresa todo atrás de vuelta. ¿Qué dice el libro de Hebreo? Otra vez crucificaron a Cristo. Lo pusieron a vituperio. Otra vez están pisando la sangre del Cordero. Están como burlando de Dios. Hermano, Pedro no da una segunda chance a esa gente. Dice, así como Dios no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles caídos, y no perdonó a aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra, Dios no perdonará a estos falsos profetas porque tuvieron su tiempo. Tuvieron su momento de estar en la iglesia, tuvieron contacto con la verdad, tuvieron contacto con el Evangelio. Es indesculpable. Son inexcusables delante del gran trono blanco cuando llegaren allá. Que Dios nos guarde en nombre de Jesús. Y para terminar la conclusión, versículos 7 a 10. Dios libra a sus justos de medio de todo esto. Esta es la buena noticia, aleluya. Dios libra, el libramiento de los justos. Dios libra. Imagina, hermanos, nosotros estamos en medio a todo esto. Abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Estamos nosotros, así como un Lot,
estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Qué es abrumar? Abrumar es imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivo, preocupación excesiva. Es lo mismo que agobiar, rebajar, humillar, confundir, causar gran sufrimiento. Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estaba en medio a tantas cosas que le podía confundir, que le causaba gran sufrimiento. Imagina un hombre justo viviendo a medio un pueblo de gran prostitución. Si abre la puerta de la calle, ve una persona casi desnuda y no es una persona sin sentidos, siente deseos. Y somos tentados los creyentes verdaderos. En medio a tantas cosas, usted prende la tele y lo que más ve son personas exponiendo su sexualidad. Es difícil para el creyente verdadero. Llega a la iglesia, hay falsos maestros, hay engaños, hay mentirosos. Estamos abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Vendrá nuestro Señor, y la palabra dice que el Señor sabe librar de la tentación, del pecado a los suyos. Sabe librar el Señor. Aleluya. Vamos a ver versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Gloria a Dios por su justicia. Dios sabe librar a nosotros de esas tentaciones. No es tú que se libra de las tentaciones. No nos sostenemos en nuestro brazo. Es Él quien nos sostiene. Es Él quien nos libra de todo eso. Nosotros no caemos en pecado, hermanos, porque somos fuertes, porque oramos más que los demás. No podemos gloriarnos en nosotros mismos. Nosotros somos librados de la caída, hermanos, porque Él sabe librar a los suyos de la tentación. Somos tentados igualito a que todos los demás. Igual. Tenemos los mismos deseos, tenemos el mismo sentimiento. Somos carnales igualmente, somos carne, somos débiles igualmente que todos los demás. Dios es quien nos guarda. Que nuestra confianza esté depositada en Él, porque Él es quien nos sostiene. Es Él quien nos sostiene. No podemos nosotros vencer semejante tentación, perturbación, agobiamiento por todo lado que vemos, que caminamos en el mundo de hoy. En donde todo lo que es malo, ellos llaman bien, bueno. Y lo bueno llaman malo. Y lo que es amargo dicen dulce, lo que es dulce dicen amargo. Y si nosotros decimos que el dulce es dulce, somos nosotros los que estamos equivocados, porque el dulce para ellos es amargo. Y si nosotros decimos que la verdad es verdad, somos nosotros los que estamos equivocados, porque la verdad para nosotros es mentira para ellos. Pero aunque usted no crea que la verdad sea verdad, la verdad seguirá siendo verdad, porque la mentira no puede hacer con que la verdad cambie. Si usted cree o no cree, seguirá siendo verdad. Porque lo que a ti te parece, si es verdad o si es mentira, no sacará de su puesto la verdad que es absoluta y está allá sentada en su trono, reinando sobre este mundo. No hay nada que usted haga que pueda cambiar esto. Nada. En esta clase de mundo estamos viviendo. En la gente que mira una cosa y dice que es otra. Y dice que es otra. Con la cara dura. Y ellos, dentro de sus adentros, saben que es mentira. Pero aman a la mentira. Aman a la mentira. Y si nosotros decimos que la mentira de ellos es mentira, estamos en complicaciones. Porque somos las peores personas del mundo, el peor ser humano del mundo.
que nos sentimos los santurrones y pensamos que somos dueños de la verdad. Y no es así. La verdad no somos nosotros que la encontramos. Es ella que nos encuentra a nosotros. Ella es una persona, se llama Jesucristo. El único hombre en el ser humano de la tierra, de toda la historia del mundo, que tuvo la osadía de decir, yo soy la verdad, fue Jesucristo. Todos los demás decían, yo busco la verdad. Confucio dijo, yo estoy a la búsqueda de la verdad. Mahoma dijo, yo no sé qué es la verdad. Buda dijo, quiero encontrar la verdad. El único que tuvo la osadía de decir, yo soy la verdad, fue Jesucristo. Él es el mismo Dios que descendió del cielo, se convirtió en un ser humano para contar a los seres humanos que Dios existe. Y dijo, mira, yo soy Dios, yo descendí a hablar en tu lenguaje, al nivel tuyo, a ver si usted me cree, porque siempre me revelé a ti y tú nunca creíste. Ahora como me convierto a un hombre como tú para que usted crea en tu lenguaje, al nivel de tu inteligencia, de tu sabiduría, para que tú puedas ser convencido de que yo soy el Dios mismo verdadero. Yo vine de arriba, ustedes son acá de abajo, yo traigo la verdad a ustedes y ustedes me quieren matar. Yo di un ejemplo cuando estaba evangelizando acá ese sábado. Yo decía, imagina que usted ve ahí las hormiguitas, un caminito de hormiga. Y usted tiene poder de convertirte en una hormiga para volverte a hormiga y una hormiguita y convencer a las hormigas que los seres humanos son reales y existen. Porque el ojo de la hormiga, el alcance de la hormiga, no puede ver nada más que el pie de un ser humano. Apenas ver los desastres sociales aconteciendo, como una pata de un ser humano pisando su caminito y matando un montón de hormiguitas que estaban cargando sus comiditas para su casa. Y el ojo de la hormiga no puede ver nada, apenas dice, un desastre sucedió. Un desastre ecológico. ¿Qué pasó? En su mundo de hormiga ellos se explican con sus explicaciones propias. Por ahí uno tiene unas teorías, uno dice, bueno, esto fue, qué sé yo, los dioses pisaron sobre nosotros. Otros dicen, no, esto fue, no sé, la naturaleza, la fuerza de la naturaleza vino, ¿viste? O otros tienen sus teorías, no, qué sé yo, los gigantes. No sé cómo se explican sus desastres ecológicos. Pero imagina que usted tiene el poder de convertirse en una hormiguita para contarles la verdad a las hormigas. Mire, existen los seres humanos, somos millones de personas. Y el mundo de ustedes es chiquitito, yo soy muy alto. Nosotros podemos ver a ustedes, pero usted no logra llegar lo más que el tobillo, sus ojos no pueden ver más que el tobillo. Entonces jamás ustedes van a poder comprender, a mirar hacia arriba y ver la cara de un gigante, de un ser humano como nosotros. Jamás. Aunque yo te agarre y ponga en tu dedo y acá le ponga a usted nada más que va a ver un pedazo de mi faz, pero no puede ver toda mi cara. El alcance de tu vista no alcanza para ver con la completitud de todo. Entonces, ¿yo qué hice? Me convertí a una hormiga para contar a ustedes que nosotros somos reales. ¿Y qué van a decir las otras hormiguitas? Hay un grupo de hormigas que creen, existen los seres humanos. Y siempre han predicado a las otras hormigas que nunca creyeron en ellas. Y cuando usted se convierte en una hormiga, usted es un ser humano de verdad. Y usted dice, yo no soy una hormiga, yo me convertí en una hormiga, yo soy un ser humano. Yo tengo el poder de convertirme en una hormiga para contarle la verdad. Y la verdad es esa, tal cual como yo le digo. ¿Qué van a hacer esas otras hormigas? O es un loco, o es un mentiroso, o realmente puede ser un ser humano. Y la mayoría de las hormigas van a decir, nada, vos sos como nosotros, sos una hormiga. ¿Cómo sos un ser humano? Sos una hormiga como nosotros, tienen el mismo cuerpo nuestro. Usted no es tu papá, la hormiga Juan y la hormiga María. Un ejemplo. Hormiga José y María. Vamos a ponerle los nombres. Entonces usted va a decir, no, yo soy de arriba, yo soy un ser humano. No te van a creer, hermano. Por más que usted reafirme, cuanto más usted diga, más mentiroso les va a parecer a ellas.
Así estamos nosotros viviendo ese mundo. La verdad parece mentira, la mentira parece verdad. ¿Y qué van a hacer? Te van a matar. Porque usted va a empezar a confundir la cabeza de todas las demás hormigas que no creían en ti. Y ellos no quieren esto. Quieren que sigan sus engaños, sus mentiras. Porque es más fácil. Es más fácil creer en lo que quieren. Pero Dios sabe, hermanos, librar a los justos de las tentaciones. Y nosotros, aunque estemos en este mundo que cree más en la mentira que en la verdad, Dios nos está librando y nos está guardando. Nosotros somos las hormiguitas que creemos en los seres humanos. Ajá. No porque lo vimos totalmente. Nuestros ojitos no llegan a alcanzar a ver todo el cuerpo completo de un ser humano. Pero podemos creer en la verdad. Creemos que aquel que vino y murió por nosotros, Jesucristo, es el verdadero Dios, aunque nuestros ojitos no pueden contemplarlo. Nosotros podemos creer que Él es real, que Él está con nosotros, que Él nos cuida. Y ese ejemplo de las hormiguitas es muy, muy bajo, porque nosotros seres humanos somos creadores de las hormigas. No las cuidamos como Él cuida de nosotros. No fuimos nosotros que fabricamos, que hicimos las hormigas, sino que fue el mismo Dios Todopoderoso que también las hizo. Es apenas un ejemplo para comprendernos más o menos cómo nosotros vemos a Dios y qué mundo estamos viviendo, llenos de teorías y de confusiones, sin entender el mundo celestial que nos rodea. Pero sabemos de las verdades, porque siempre estamos con ellas presentes en nosotros. Algo sucede en el mundo de las hormigas. Siempre pasa un ser humano, las pisa, las hace alguna cosa, las mata, las pone veneno. Siempre están ellas en contacto con ese mundo de los seres humanos. Igual que nosotros, Dios nunca nos dejó sin avisos, nunca nos dejó sin señales, nunca nos dejó sin las evidencias de que Él existe. Pero que Cristo nos ayude, el Señor nos ayude a seguirnos firmes y fieles. Que el Espíritu Santo nos ayude a identificar los falsos profetas y salir de ellos, y que podamos estar firmes en su palabra y su voluntad. Dios nos libra de las tentaciones. Seguimos firmes y seguimos fieles a su voluntad y a su verdad, aunque todo el mundo venga en contra de nosotros. En nombre de Jesús, vamos a orar. Querido Dios, te suplico, Señor, por tu bondad y misericordia. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno y maravilloso y nos ha perdonado y librado-nos de todo mal.